Saludo de bendición para todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo a toda la iglesia de nuestro Salvador, mis hermanos que están aquí en la República de Colombia y mis hermanos que están en otros países y pueden escuchar esta bendita palabra que a continuación les será predicada. Para todos ustedes un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesucristo y dándole al Señor Dios hoy la alabanza porque nuevamente cuento con la presencia de mi madre que siempre tiene un saludo para todos ustedes. Lo hacemos por cuanto somos iglesia y saludamos fraternalmente a todos nuestros hermanos en la fe. Vamos a escucharlo a continuación. Muy buenas tardes, iglesia, amigos, familia, todas las personas que en esta tarde, en el transcurso de la semana, tengan la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este medio. Les insto para que cada uno de nosotros podamos compartir esta palabra que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros para compartirla. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Quiero una vez más bendecir al Señor Dios porque esta comunión de iglesia solamente es gracias a su grandísima misericordia. Y quiero invitarle por favor mis hermanos para que leamos hoy la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando el Santo Evangelio de San Mateo y vamos a tomar el capítulo 23, por favor, ahí donde usted se encuentre, versículos 13 al 23, y vamos a leer lo que dice la bendita palabra del Señor. Jesús acusa a escribas y fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor recompensa. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces. Más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Nos encomendamos en este momento en las benditas manos de nuestro Salvador Jesucristo. Detrás de esta predicación hay intensa oración para que la palabra del Señor entre en cada corazón y para que la palabra del Señor sea la que traiga el cambio y la transformación. Por eso en este momento nos dejamos en las manos del Espíritu Santo y pedimos al Señor que Él mismo nos dé espíritu de sabiduría y revelación para comprender esta bendita palabra. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo este maravilloso estudio, hoy estamos en la lección 119 y el título del sermón para este día es Jesús acusa a escribas y fariseos, y vamos con la segunda parte. A pesar de que nosotros no predicamos la justificación por las obras, pues eso no lo expresa la Biblia. El Nuevo Testamento nos llama a dar muestra de nuestra fe por nuestras obras, pero de justicia. La fe tiene consecuencias, es decir, se llaman las obras, que es el fruto de la justicia. La Biblia nos enseña que el asunto central en la vida cristiana es la justicia. Lo que nosotros tenemos que hacer es practicar la justicia por encima de cualquier cosa. Algunos podrán pensar que lo más importante es la oración o el ayuno o la espiritualidad o una vida cristiana profunda. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor acá es la justicia.
porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, expresando cuál era la prioridad máxima de la vida en el reino de Dios. Esto lo expresó en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, la justicia del reino de Dios. Justicia quiere decir cumplir a cabalidad todo lo que nos dice la bendita palabra y tomar el evangelio del Señor Jesucristo totalmente en serio, como Él lo predicó y como es la verdad. Porque una de las exigencias más cruciales expresadas por el mismo Señor Jesucristo fue cuando Él dijo lo siguiente en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que superar la justicia de estos hombres, aunque estos hombres son destacados aquí en las Escrituras, por lo que a continuación vamos a seguir estudiando. Si juzgamos la hipocresía de los escribas y fariseos, primero preguntémonos quiénes eran ellos, quiénes eran los fariseos. No se habla de ellos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Ellos surgieron más o menos por el año 150 después de Cristo, en las conquistas de Alejandro Magno y los exilios, donde los judíos que regresaron adoptaron las prácticas, los judíos que estaban allá adoptaron las prácticas paganas de esos lugares y olvidaron la ley de Moisés y olvidaron su fe, su práctica judía. Pero al regreso, un grupo de judíos dispuestos a una renovación espiritual tenían un profundo deseo por reformar la fe en Israel y restaurar la adoración, promoviendo la idea de que todos los judíos debían adoptar la pureza sacerdotal y los rituales del templo en su vida cotidiana. Es decir, estos hombres tenían una consagración y tenían un deseo por ver la fe judía renovada. Querían volver a todas las costumbres del pueblo y adoptar para sí mismos una vida sacerdotal. Y ellos entonces empezaron a lograrlo, pero en el primer siglo sus excesivas tradiciones religiosas degeneraron esa pasión y entonces se volvieron un grupo hipócrita. Ellos a la ley de Dios le añadieron sus tradiciones, sus pensamientos, y se hicieron estos más poderosos que el mismo espíritu de la ley. Al mirar nosotros el versículo 15 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí hay algo, y es que el Señor Jesucristo hace una descripción de sus prácticas admirables, pero también el Señor hace una denuncia. Por eso lo que el Señor está diciendo es que nuestra justicia tiene que superar la justicia de ellos. Pero estos hombres eran admirables realmente. Es difícil encontrar personas de una resolución tan grande como los fariseos. Hoy por hoy es supremamente difícil. Nos dice que ellos tenían un celo por el alcance misionero y eran fuertes en el evangelismo. ¿Qué hacían ellos para ganar un prosélito? Ellos recorrerían el mar y la tierra por hacer un prosélito para su religión. Nosotros entendemos que hoy hay un déficit en la iglesia cristiana, pues muchísimos de nosotros y de los creyentes en el evangelio no hacen nada por predicar el evangelio y por llevarle la palabra a un alma. Estos hombres eran capaces de recorrer la tierra y el cielo, pero una vez hacían el prosélito, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos, es decir, los destinaban eternamente para la condenación, y es lo que el Señor les reprocha a ellos. En la segunda medida podemos mirar el versículo 23 que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Acá lo segundo
que aprendemos es que ellos eran diezmadores y eran profundamente diezmadores. No solo diezmaban, sino que eran excesivamente meticulosos para el diezmo. Ellos tomaron la exhortación que Dios hizo a través del profeta Malaquías, si recordamos nosotros ese pasaje, quien llevó al pueblo ante el tribunal divino con una acusación de robo, según lo miramos nosotros en Malaquías 3, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Estos hombres quisieron enmendar su situación y quitar la maldición, y entonces se hicieron excesivamente estrictos con el diezmo para poder quitar la maldición que esto producía. Ellos diezmaban en productos del campo y no permitían omitir absolutamente nada. Eran fieles en el diezmo. Si un hombre tenía su rebaño y las ovejas habían parido 20 ovejas nuevas, era indiscutible que ellos llevarían 2 al templo. Si recogían una cosecha de grano, ya fuera de trigo o de cebada, y si recogían 20 bultos, ellos estrictamente llevarían 2 bultos al templo. Aún de las plantas más pequeñas, la menta, el eneldo, el comino, ellos eran capaces aún de contar las plantas por poquitas que fueran y sacar el producido de esas plantas por poquitas que fueran y llevar el producido al templo, porque no querían tener ninguna clase de deuda con el Señor y querían dar todo. Ellos diezmaban completamente en productos, pero ahora el Señor les dijo: ustedes son escrupulosos con el diezmo, pero omiten los asuntos mayores de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo no era lo mayor. Ellos hicieron como lo mayor el diezmo y se jactaban. Ya vemos la oración del fariseo donde dice que diezma y paga el diezmo de todo lo que gana, pero lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe, porque el diezmo y las ofrendas eran necesario hacerlas, pero no eran mayores. Lo más importante es lo que el Señor Jesucristo expresó. Puede ser, mi hermano, que usted sea del pensamiento, de la opinión, que el diezmo no es para esta época, pero acuérdese que estamos leyendo acá el Nuevo Testamento y que el Señor Jesucristo es el que lo está expresando. Y nosotros creemos en la inerrancia de la Escritura y creemos nosotros en la infalibilidad de la Escritura, y lo está diciendo el Señor. Y aquí lo que Él está diciendo es que era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Lucas 16:10 nos dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo más. Si una persona no es capaz de ser fiel en un diezmo, en una ofrenda, no será capaz de ser fiel absolutamente en nada. No podrá tener obras de justicia, ni tampoco de misericordia, ni tampoco de fe, porque la palabra de Dios se cumple en un absoluto. Lo tercero era que los fariseos eran de una devoción profunda. Ellos eran hombres de oración, les gustaba orar intensamente, más cuando era en público, porque esto les permitía ostentar su aparente espiritualidad. Pero el Señor denuncia la práctica codiciosa e inescrupulosa de los escribas. Estos trabajaban a menudo en la administración de los bienes de las viudas y las convencían para servir a Dios, entre comillas, apoyando el templo o el trabajo santo de los escribas, y en cualquier caso robaban la herencia que el marido les había dejado a estas viudas, pero lo cubrían haciendo largas oraciones, y el Señor les dice que por ello recibirán mayor condenación. La práctica de nosotros no tiene que ser aparente, como lo hicieron estos hombres. Eso fue lo que el Señor denunció, porque eso se llama hipocresía. Hipocresía quiere decir ponerse la máscara. Viene del griego Hipócrates, que quiere decir un actor, uno que es capaz de fingir. Y el Señor no quiere que nosotros finjamos, sino que seamos completamente leales a su palabra y fieles al Evangelio Santo de Dios.
Espero, mi hermano, que esta palabra le haya sido de bendición. Si inscribirse a este canal, si compartir este video a otras personas es una muestra para extender el reino de los cielos, hágalo, mi hermano, y juntos prediquemos. Reciba un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima.